Mira tu teclado. Sí, míralo ahora mismo. La primera fila de letras. Q, W, E, R, T, I. ¿Por qué están ordenadas así? ¿Es el diseño más rápido? ¿Es el más ergonómico? No, es el más lento. Se diseñó en 1873. El objetivo era separar las teclas de uso frecuente. El propósito era evitar que las máquinas de escribir mecánicas se atascaran. Hoy no tenemos máquinas mecánicas, tenemos computadoras cuánticas, pero seguimos tecleando con un diseño del siglo XIX, una solución a un problema que murió hace 100 años. Mira al cielo. Los propulsores del transbordador espacial de la NASA tienen 1.21 metros de ancho. ¿Por qué ese tamaño exacto? Porque debían viajar por túneles de tren. Las vías del tren tienen 1.43 metros. ¿Por qué? Porque así se construían los carros en Inglaterra. ¿Y por qué los carros? Porque seguían los surcos de las antiguas calzadas romanas. ¿Y la calzada romana? Estaba diseñada para acomodar el trasero de 2 caballos de guerra imperiales. El trasero de un caballo muerto hace 2000 años determinó el tamaño de la nave espacial más avanzada de la historia. El pasado dicta el futuro. Una locura, ¿verdad? Pero piensa por un segundo. ¿Por qué ocurre esto? Porque tú, yo, los ingenieros de la NASA y los centuriones romanos convergemos en la misma acción. El ser humano se considera racional. Buscamos la eficiencia. Queremos siempre lo mejor. Pero nuestras acciones diarias gritan lo contrario. Repetimos, copiamos, arrastramos errores históricos. ¿Por qué toda la humanidad se alinea en un comportamiento subóptimo? La respuesta no es la estupidez colectiva, es la economía cognitiva. Tu cerebro es una máquina devoradora de recursos. Consume el 20% de tu energía diaria. Pensar duele. Decidir agota físicamente. Así que tu cerebro crea atajos. Copia el pasado para sobrevivir en el futuro sin gastar calorías. No estás eligiendo, solo estás repitiendo. ¿Qué tan grave es este impacto? Pongamos números, cifras frías, duras y reales. Un famoso estudio de la Universidad de Duke en 2006 lo midió. El 45% de tus acciones diarias no son decisiones, son hábitos ciegos. Casi la mitad de tu vida es un guión que ya fue escrito ayer. Pero la escala es mayor. Un informe del MIT sobre procesos industriales mostró algo aterrador. Las empresas modernas pierden hasta un 40% de su eficiencia productiva anual. ¿El motivo? Mantener sistemas legados. Reglas antiguas. Procesos que funcionan mal pero que siempre se han hecho así. El costo del pasado no es solo un debate filosófico. Es un desastre financiero. Son millones de dólares evaporados por segundo. Es la mitad de tu libre albedrío robado. El pasado tiene un peso gravitacional y te está aplastando. Esto no es un accidente aislado, es una ley universal. La teoría de la dependencia del camino, Path Dependence Theory. En economía, esta teoría explica cómo las decisiones que tomas hoy están rígidamente limitadas por decisiones que tomaste ayer. Incluso si las circunstancias pasadas ya desaparecieron, tu historia es tu ancla. Aquí entra el efecto de anclaje de la psicología cognitiva. Amos Tversky y Daniel Kahneman lo demostraron de forma brillante. La primera información que recibes es el ancla. Todo tu futuro se ajusta a ella. El pasado es el ancla definitiva. Lo local se vuelve global. Un teclado, un tren, tu desayuno, tu elección de carrera profesional. Todo sigue exactamente la misma ecuación. Una elección aleatoria en el pasado crea un surco. El surco se hace profundo. Salir del surco cuesta demasiada energía. Así, un error temporal se convierte en una ley eterna. La creencia popular dice, el mejor producto siempre gana. El mercado es eficiente. La evolución elimina al más débil. Falso.
Totalmente falso. Los datos destrozan este mito. Ciclo 1. Los formatos de video en los años 80. Betamax contra VHS. Betamax tenía mejor calidad de imagen. Betamax era tecnológicamente superior. ¿Quién ganó la guerra? VHS. ¿Por qué? Un estudio del economista W. Brian Arthur en 1989 lo explicó. VHS consiguió una pequeña ventaja temprana de ventas. Eso trajo más películas. Más películas trajeron más usuarios. Un efecto de red implacable. El pasado temprano aniquiló la calidad superior presente. Ciclo 2. La falacia del costo hundido. Sunk cost fallacy. Creemos que abandonamos los errores rápidamente. Mentira. Hal Arkes y Catherine Bloomer en 1985 hicieron un experimento maestro. Vendieron abonos de teatro a diferentes precios, $15, $13 y $8. Los que pagaron más asistieron a más obras, incluso si no querían ir. La obra era la misma, pero el dinero pasado obligó a sus cuerpos a actuar en el futuro. Cambiar duele, así que preferimos sufrir con nuestro error conocido que ganar con una nueva decisión. Hasta aquí vemos una correlación. El pasado y el futuro coinciden. Pero, ¿hay causalidad real? ¿El pasado causa activamente el futuro? Sí, lo causa. Entra el efecto Mateo en la sociología. El rico se hace más rico. El famoso se hace más famoso. Un experimento de 2006, publicado en la revista Science por Matthew Salganik, lo probó sin piedad. Crearon un mercado musical artificial en Internet con 14,000 participantes, canciones de bandas desconocidas. En un grupo, manipularon los números. Inflaron artificialmente las descargas de las canciones más mediocres. ¿El resultado? Las canciones falsamente populares se volvieron masivamente populares de verdad. La señal falsa de éxito en el pasado causó el éxito real en el futuro. No hay mérito. Hay física social. Un dato falso en el ayer determinó la victoria indiscutible del mañana. El pasado es un dictador activo. Bajemos a las entrañas, a la biología, a la cruda naturaleza humana. ¿Por qué somos tan patéticamente vulnerables a esto? Condicionamiento operante en la psicología conductual. B. F. Skinner en 1948. El legendario experimento de las palomas supersticiosas. Skinner metió palomas en cajas. Les daba comida a intervalos regulares de tiempo, sin importar lo que las palomas hicieran. ¿Qué hicieron las aves? Empezaron a repetir acciones aleatorias. Una daba vueltas, otra movía la cabeza. Creían que su acción pasada causaba la comida futura. Asociaron falsamente el pasado con el futuro. Tú eres esa paloma. Un estudio de Terence Sodin en 1998 analizó 10,000 cuentas de inversión financiera. Descubrió el efecto de disposición. El 73% de los humanos venden rápido las acciones que ganan y mantienen durante meses las acciones que pierden. Se aferran al error pasado esperando ciegamente que el futuro lo corrija. Es un instinto animal, primitivo y peligroso. Tu cerebro está cableado para venerar el ayer. Gira la cámara. Mírate a ti. Ahora mismo. Tú eres el sujeto final de prueba. ¿Qué marca de teléfono tienes en la mano? ¿Por qué la compraste? ¿De verdad estudiaste todas las alternativas técnicas del mercado? No. Compraste la misma marca que ya tenías, o la que tiene tu círculo cercano. ¿Por qué tomaste hoy la misma ruta exacta hacia el trabajo? ¿Por qué sigues con tu pareja actual? El sesgo del status quo bias. Samuelson y Seckhauser en 1988 lo demostraron. Cuando nos enfrentamos a decisiones complejas, los individuos preferimos abrumadoramente no hacer absolutamente nada, mantener el estado actual. Cada mañana te despiertas creyendo que diseñas tu futuro. Es una ilusión óptica, una mentira piadosa que te cuentas. Tu yo de hace 5 años está pilotando tu vida.
Tú solo eres un pasajero que cree tener las manos en el volante. Unamos todas las piezas. La estructura es innegable. Tu futuro está siendo moldeado por una jaula de acero invisible. Pilar 1. El anclaje cognitivo. Pilar 2. Los costos hundidos. Pilar 3. La dependencia del camino. Pilar 4. El sesgo del status quo. Esto no es una debilidad de tu carácter. Es el principio de la inercia psicológica. Funciona exactamente igual que en la física de Isaac Newton. Un cuerpo en movimiento tiende a seguir en movimiento. Un cerebro que tomó una decisión en el pasado tiende a seguir tomándola hasta la muerte. Romper esta inercia requiere una fuerza asimétrica, externa y violenta. Sin esa fricción, tu futuro es matemáticamente predecible. Es una simple proyección lineal de tu pasado. Las sociedades se estancan, las corporaciones quiebran, las personas fracasan. No por falta de talento o brillantez, sino por un exceso tóxico de memoria. Eleva tu vista final. Mira la inmensidad de la biología. Esto trasciende a la psicología humana. Es una ley fundamental de la información. La evolución biológica es dependencia del camino en estado puro. Tu ADN es solo un archivo comprimido de mutaciones pasadas. No somos seres perfectos diseñados para el mañana. Somos simplemente las iteraciones de los que sobrevivieron ayer. Una tortuga tiene caparazón no porque sea el mejor diseño para el futuro, sino porque sus ancestros desarrollaron esa armadura contra depredadores que ya están extintos. Todo en este universo arrastra su sombra. Tu futuro no es un lienzo en blanco. Es un muro que ya fue pintado por tus antepasados y por tu yo del pasado. Pero aquí, en esta comprensión fría, radica tu única libertad real. Conocer la prisión es el requisito indispensable para escapar de ella. Sabiendo que tu cerebro está desesperado por repetir, puedes obligarlo conscientemente a innovar. Sabiendo que el pasado dicta el futuro como un tirano, te dejo con esta pregunta. ¿Qué decisión tomarás hoy que no sea un simple eco de tu ayer?